Sergio, bona tarda, soc l'Aleix Pariser de RAC1. En primer lloc, bé, avui sí, comunió entre l'afició, l'equip, bones sensacions. No hi ha hagut massa ocasions, però ni per part de l'Atlètic ni de l'Espanyol, i al final una victòria que us situa, no sé si dir salvats i amb objectius ambiciosos, ¿no? Avui ha sortit tot rodó. Hola, buenas tardes. La verdad que lo primero, muy contento otra vez por el esfuerzo de mis jugadores, ¿no? Han vuelto a demostrar compromiso, han vuelto a demostrar profesionalidad y han vuelto a demostrar que los quieren hacer grandes cosas y sobre todo por este club, por este escudo, y prueba de ellos como han sufrido la segunda parte, ¿no? Una semana con 3 partidos muy complicados, de mucha exigencia. Creo que los jugadores han vuelto a dar una sensación de trabajo, sensación de ganas, de actitud y digna de alabar. Por eso lo estoy mencionando. Y luego el público, la verdad que en los momentos de flaqueza nuestros, hoy se ha vuelto otra vez a Cornellá a sentir, han vuelto a empujarnos y la verdad que así lo contrario que nos pasó el día del Elche, creo que también ese empujón nos ha venido genial y de ahí el equipo ha podido aguantar y de ahí yo creo que también el 1-0 también es mérito de ellos. Et dona la raó, d'alguna manera, aquests dos últims partits, després del cop de puny sobre la taula? Que no busco tener la razón, yo estoy aquí para trabajar, yo sé cómo estamos trabajando, sé cómo estamos entrando, sé el compromiso de los jugadores, tengo todos los ingredientes para poder dar una opinión, yo creo que la más real posible, y la verdad que siempre con tranquilidad, sabiendo que los jugadores estar unidos, sabiendo cómo estamos trabajando, sabiendo que todo esto iba a llegar y que los resultados iban a llegar, era una evidencia, ¿no? Lo que pasa que a veces hay que mirar mejor las cosas para poder tener una opinión. Hola, bona tarda, aquí dalt també. Són ja, dels últims 7 partits de Lliga, només 2 gols encaixats. Són uns fonaments que són sòlids, ¿no? Això sempre posa les coses molt més fàcils. Sí, lo hablamos cuando tenemos en la racha de partidos empatados, ¿no? El tema de que quizás no estamos teniendo tanta alegría ofensiva, pero estamos haciendo las cosas bien defensivamente. A balón parado llevamos muchos partidos también sin recibir un gol, prácticamente sin sufrir. El equipo está haciendo muchísimas cosas buenas que nos tenemos que dar cuenta y poco a poco me alegro que también que la estéis valorando y que os deis cuenta. Y sí que es verdad que en esa línea estamos, ¿no? En la de sobre todo mantener la portería a cero, ser sólidos, y a partir de ahí siempre hemos dicho que la mejora ofensiva se puede trabajar con más alegría que no la mejora defensiva, ¿no? A partir de no encajar, el equipo tiene que ir creciendo y ojalá estas últimas fechas lo sigamos haciendo y consigamos hacer buenos partidos. I en els últims 20 minuts de partit heu anat més reculats, l'Atlètic us ha tancat una mica més. Això és una inèrcia inevitable com vas guanyant o també ha estat fruit dels seus canvis, dels canvis que ha fet Valverde? Bueno, yo creo que ha sido un poquito de todo, ¿no? Un compendio de cosas, ¿no? Yo creo que el hecho de 3 partidos en 3 semanas, mucha exigencia, la línea defensiva el otro día tuvo mucho trabajo, la línea de centrocampistas también, hemos podido dar refresco a los del medio, pero no a todos en general, entonces es una evidencia que con 1-0 el equipo quisiera nadar y guardar la ropa, ¿no? En ese aspecto ellos tampoco tenían nada a perder, han tirado las naves para arriba, nosotros hemos trabajado defensivamente, pero con actitud, con muchas ganas, y yo creo que también hay que sufrir para ganar los partidos, porque cada partido es muy complicado ganarlo. Sí, Sergio, com deies tu després del partit de l'Elx, aquest equip no es deixarà anar, aquest equip vol fer coses importants al final de la temporada i sembla que ho està aconseguint. A partir d'ara què? Esteu a 5 punts de la 7ª plaça? Lo deseo, ¿no? Descansar, recuperarnos, trabajar toda esta semana con una alegría mayor y la verdad que mucha satisfacción, con la cabeza bien alta después del gran partido que hemos hecho y a pensar en el partido del viernes en Levante e intentar volver a dar una buena imagen, volver a conseguir esos puntos y que todos esos puntos nos sirvan para ir subiendo en nuestras posiciones. Però mirant les 7 jornades que queden, creus que es pot arribar? No voy a cambiar mi discurso, ¿no? Yo sé que tú quieres que yo te diga aquí que vamos a pelear por la UEFA y no lo voy a decir. O sea, lo he dicho, pero no lo borráis. O sea, nosotros vamos a pelear por ganar los próximos 3 puntos, que son el Levante, y a partir de ahí veremos eso, ¿no? No quiero que mañana el titular sea ese. Te lo he dicho como en tu tono de humor del otro día, ¿vale? Aprovechando eso, te tiro el guante. Vale, pues la situación es esa. Vamos a pelear por esos 3 puntos, vamos a ir a por ellos y ojalá seamos capaces de conseguirlos. ¿Qué tal, Sergio? Xavi Riera de La Sexta. 41 puntos, la salvación prácticamente es virtualmente conseguida, a falta de creo que 8 partidos, si no me equivoco. Bueno, no sé si te imaginabas esto cuando llegaste aquí, con este proyecto, todo era muy nuevo para ti. Me imagino que súper contento y ahora con esta discusión de la UEFA pues creo que no quieres hablar de eso, pero vamos, a 8 partidos para la final tener la salvación, ¿cómo lo valoras? Pues bien, la verdad que una alegría enorme por mí, por mi familia, por Óscar Perarnau, que ha sido el que apostó por mí, por nuestro cuerpo técnico. En la sombra está el cuerpo técnico que trabaja a destajo, yo soy la cabeza visible.
mi familia, mi novia, por todo, no muy contentos, pero bueno, esto supongo que será a final de temporada cuando tenga que hacer esta valoración, no te he hecho un anticipo, pero ahora que ahora mismo solo pienso en descansar, trabajar a tope esta semana, ir a por el Levante y bueno, ya tendremos tiempo cuando acabe la temporada en valorar pues todos estos detalles que me estás diciendo. Sí, soy Alex Franquet para el diario El Correo. Quería preguntarte por el Athletic, ¿qué te ha parecido? Bien, el Athletic es un equipo que lo comenté en la previa, ¿no? Que en la esencia no la pierde, ¿no? Es un equipo que está muy bien trabajado, hoy quizás no, las ausencias que tenían eran muy importantes, son jugadores imprescindibles, jugadores que, bueno, a Duriz, yo creo que en los 3 partidos que hemos jugado antes de este, pues siempre nos había generado muchísimos problemas, siempre nos había generado situaciones de gol, había sido un hombre clave, Muniain, pues todos sabemos de su calidad, y Turraspe ahí en el medio tal, la verdad que, bueno, que son jugadores muy importantes, aún así nos ha planteado un partido muy difícil porque es un equipo muy intenso, un equipo que bueno, donde el míster está haciendo un gran trabajo, la verdad que nos ha exigido muchísimo y creo que, bueno, que ha sido un partido, yo creo que bastante igualado, un partido donde hemos tenido nuestros momentos cada uno y al final pues nosotros hemos tenido hemos sido más certeros en las pocas ocasiones que han habido. Y el tema de la revancha, ya sé que dijiste que no te preocupaba mucho, pero bueno, al menos una pequeña satisfacción para la afición, ¿no? Bueno, yo te lo cambiaba, ¿eh? No, la verdad que bueno, lo importante era conseguir los 3 puntos, lo importante era que, bueno, que el socio viera que los jugadores están por la faena, que los jugadores tienen muchas ganas de trabajar, muchas ganas de correr y esa era la clave, ¿no? Está claro que la victoria nos satisface, ante Bilbao, pues bueno, quizás ese pelín, algún detalle te queda del resquicio de la Copa, pero la verdad que no era lo principal en el día de hoy. Sí, una última pregunta per part meva futbolística. Has canviat avui el doble pivot. Caicedo, Stuani van jugant durant la temporada, però el doble pivot és perquè hi ha molt desgast en aquesta zona? Sí, el jugar con el 4-4-2, si queremos que los 2 puntas estén un poquito frescos para atacar, los 2 pivotes te abarcan muchos metros. Sí, es verdad que la línea defensiva les puede ayudar para que esos metros sean menores, pero bueno, es donde creo que es la posición un poquito donde más sacrificio hay, donde más hay que correr. Y pensamos que los 2 hombres frescos nos iban a aportar ese trabajo físico, nos iban a dar ese equilibrio, como así ha sido. Y la verdad que, bueno, contento con la elección. Xavi. Sí, hola Sergio. El calendario quiere que seáis, entre otras cosas, aparte de vosotros, jueces de la Liga. ¿Algún mensaje para los 2 grandes que van a venir aquí? Cero, no tengo ningún mensaje hacia ellos. La verdad que no me gusta esa palabra de ser juez. Yo creo que los jueces están en los juicios, ¿no? En los juzgados. La verdad que nosotros somos un equipo de fútbol, un buen equipo de fútbol, muy profesional y vamos a intentar ganar todos los partidos que tengamos, tanto fuera como en casa, sea el rival que sea, y ese es nuestro objetivo y es el camino que tenemos que seguir. Muy bien, gracias.